¿Vale? Muchas veces algunos dudan de si... Muy buenas, tuneros, ¿qué tal? Aquí estamos. Llevo varios días lo que es recorriendo un poquito internet, ¿vale? Y he estado viendo varios hilos donde comentaba la gente de que el car audio pues es una inversión bastante cara e incluso llega a valer más que el propio vehículo. Y me gustaría explicar un poco en que no es necesario gastarse tanto y todo depende de lo que tú quieras gastar. Por supuesto, hay equipamientos que suelen ser caros, incluso bastantes miles de euros, pero lo que quiero yo explicar aquí es cómo montar un equipo con un presupuesto, digamos, bastante aceptable. Yo, por ejemplo, tengo un equipo de 1000 vatios y no me he gastado más de 800 o 1000 euros. Y suena bastante bien. Así que lo que voy a explicar va a ser eso. Y lo que son los componentes necesarios para poder montar un equipo. Sin tener que sacrificar espacios, dineros, maletero. Vamos, una cosa que esté bien, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los tipos de autorradio. Tenemos lo que son las radios de DIN 1, que son los rectangulares, y luego tenemos también los que son de DIN 2, que son los que son un poquito más anchos, y normalmente se suele utilizar para pantallas táctiles. En ambos casos lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de salida que tenemos. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es extraer la radio y mirar por detrás si tenemos una salida auxiliar. Hay que también a tener en cuenta el tipo de radio que tiene. Si lo podéis mirar en las características, que o bien en el libro de compra de la radio o bien por internet, ponéis la marca y lo veis. Y es que al menos para que sea una cosa decente, pues debería de poner un 2x200, 4x200 o algo así, para que por lo menos tengamos 50 vatios por canal. De todas maneras, si no podéis sacar la radio, si es una radio integrada o si no tiene lo que es la fuente de salida auxiliar, no pasa nada porque hay otro tipo de conectividades. Lo segundo que hay que tener en cuenta es si vais a meter un amplificador, ¿qué amplificador metéis? En el mercado hay muchísimos tipos de amplificadores, hay muchísimas potencias, hay muchísimos tipos de entrada y ya por eso es lo que yo os dije, de que tenéis que saber el tipo de fuente que tenéis, la entrada que le debéis de poner. Entonces para eso lo que tenemos que saber es si es de alta frecuencia o de baja frecuencia. Si vuestra radio trae una salida auxiliar, podéis ponerlo en baja frecuencia, que son los enchufes RCA. Si por lo que sea no tiene ese tipo de salida a la radio, entonces necesitáis un amplificador de alta frecuencia, donde se enchufaría directamente a los altavoces. Para las conexiones en alta, pues simplemente tenéis que desconectar los altavoces de serie y volverlos a ponerlo en la entrada del amplificador. De todas maneras, si el amplificador no tiene, siempre podéis convertirlo con un conversor. ¿Qué amplificador me recomendáis? Pues muy sencillo. Tienes que saber el número de altavoces que tienes o que quieres poner. Lo ideal serían 4 altavoces, 2 para delanteros en las puertas y otros 2 en la bandeja. O si os ponéis un 4+1, que sería esos 4 altavoces más un cajón de graves. Estamos hablando siempre de un equipo básico, ¿vale? Entonces hay amplificadores que de 4 canales más un quinto para el amplificador, ponteable. Ya luego, si queréis hilar el hilo, pues obviamente necesitáis que un amplificador sea específico para altavoces y pillar un segundo amplificador específico para el cajón de graves, para que el amplificador de graves no sufra tanto, ¿vale? Pero bueno, igualmente puede trabajar con un solo amplificador, puedes trabajar un 4+1. Para alimentar todo esto, tipo de cable. Habréis visto que en las tiendas, tanto online como físicas, venden kits para poner cableado entero, que suelen costar de entre 20, 30, 40 euros. Y tenéis que mirar bien el tipo de cable, sobre todo el de alimentación, el rojo, cuántos vatios soportan. Si vuestro amplificador es de 1000 vatios, con un cable convencional de esos kits os funciona perfectamente. Si vais a meter más, necesitaréis que el cable sea un poquito más gordo, de 25.
Pero bueno, dentro de lo que cabe, vamos a montarnos, como yo tengo, 1000 vatios, con un kit de estos de unos 30 euros es suficiente, porque el cable rojo suelen ser de medio dedo si acaso, pero permite un paso de 1000 vatios. A todo eso, tenéis que tener siempre lo que es un fusible, ¿vale? Un portafusible de 10 amperios, por lo menos. Y eso siempre, siempre hay que colocarlo lo más cerca posible de la batería. Porque en caso de cortocircuito, preferís que el cortocircuito suceda fuera de lo que es el habitáculo del coche. No me hagáis empalmes raros, no utilicéis regletas, no utilicéis, bueno, lo peor de todo, cinta adhesiva, nada. Los cables tienen que ser limpios de punto A punto B. Porque si no, lo que puede pasar es que hay un sobrecalentamiento del propio cable y puede llegar a quemar y ocasionar daños feos. Y depende, si vamos conduciendo, que a mí ya me ha pasado, con un cable de altavoz, el típico de 1,5, lo tenía yo puesto con regleta, salió ardiendo, yo iba por carretera, tuve la paciencia de avanzar hasta la siguiente salida, parar y poder apagarlo. Me había prendido fuego lo que era el lateral de un asiento. Menos mal que pude parar a tiempo, si no, madre mía la que se habría liado. Así que nada de empalmes raros, nada de meter los cables por sitios raros. Por supuesto, hay que tenerlos bien protegidos. Nunca está de más, si los queréis meter siempre en camisas reforzadas y que el cable no esté nunca tenso. Y bien atado, los terminales todos bien hechos y tal. ¿Dónde poner la etapa? Esto es una cosa bastante importante y es porque mucha gente lo que está haciendo es poner las etapas en los asientos, por detrás, debajo del asiento. Son malas prácticas porque debajo de los asientos también vienen los pies del pasajero detrás y pone el pie por ahí abajo y le puede dar una patada, o el propio asiento nosotros lo echamos para adelante, para atrás. Entonces es mala práctica ponerlo siempre debajo del asiento de los pasajeros o del conductor o del acompañante. Mala práctica. Lo ideal siempre es ponerlo detrás, ¿vale? Preparar una cajita o lo que sea. Y, muy importante, estén ventilados. O sea, no me lo pongáis en el asiento de atrás, pegado al asiento, y luego ponéis una tabla encima para que no se vea y que la única manera de acceder a ellos es reclinando los asientos traseros, porque ahí no está ventilando nada o muy poco. Ponedlos siempre de tal manera que tenga mucha ventilación. Y si por lo que sea van a quedar enterrados en algún sitio, pues por lo menos poner ventiladores para que fluya más el aire. Porque un amplificador sólido, sobre todo de los que son de un poquito de años atrás, no tenían ningún tipo de protección y cuando llegaban a ciertas temperaturas se quemaba. Hoy en día los amplificadores ya son inteligentes y cuando llegan a ciertas temperaturas se cortan y dejan de funcionar o bajan el volumen o lo que hace es que salta el fusible y ya no funciona. Pero para evitar todo eso, siempre, siempre ventilados. La toma de tierra muchas veces lo que suelen hacer es coger el mismo cable marrón o negro, podéis utilizar el que queráis, tampoco tiene que ser extra gordo, simplemente un cable bueno. Si utilizáis el gordo del kit, también vale. Algunas veces lo que hace la gente es coger el propio cable y llevarlo también desde la batería. A ver, no hace falta que gastéis tanto cable, lo podéis atornillar a cualquier tipo de tornillo que esté tocando el chasis, ¿vale? Porque normalmente la tomatierra de un coche suele ser el propio chasis del coche. Si de todas maneras vuestro coche es de fibra, tiene pocos metales en el chasis o dudáis si tiene o no, siempre podéis poner un imán para comprobar dónde hay un metal que esté tocando el chasis del coche. Vamos con los altavoces y es porque mucha gente lo que está dudando es qué tipo de altavoces pillarse, si se los pillan coaxiales, con las guías separadas, woofer, subwoofer. Hay muchísimos tipos de altavoces. Normalmente un coche suele tener de vías separadas, ¿vale? Entonces en las puertas suelen tener un woofer que son para los medios graves, más un tweeter que suelen estar a la altura de la cabeza, que suelen estar pues debajo del retrovisor, en ese picadero. Son altavoces mucho más pequeños que son para las frecuencias altas o los tweeter. ¿Son buenos los que vienen de serie? Pues sí, normalmente tienen un rango de entre 20, 30 o 60 vatios y alguno dirá que, qué poco. No, ya os digo yo una cosa, y es que tener un altavoz de unos 40, 50 vatios reales
Pues la verdad es que suena bastante bien. Y si no, si algún día os da por manualidades y desmontar uno de vuestros altavoces, mirar que pone 40 o 50 vatios y decís, "Ah, pues si se oye muy bien, se oye bastante fuerte". Y es por eso, porque hay que... Una cosa que suelen verse en las cajas cuando compráis altavoces, y es que veis un rango de potencias, de vatios. Muchas veces vais a la tienda, veis altavoces que pone 300 vatios y luego justo abajo pone 100 RMS. Y os quedáis, "Buah". Vale, tenéis que saber lo que son los vatios nominales y los vatios RMS. La potencia nominal suelen ser, no es que sea la potencia real, no es que sea la potencia de vuestro altavoz, es de alguna manera, para que me entendáis, es que cuando subís el volumen es la potencia máxima que puede llegar a entregar o consumir. Entonces, si nosotros tenemos un altavoz de 1000 vatios nominales puestos en una etapa de potencia de 1000 vatios de salida máxima, pues casan bastante bien. No va a llegar a romper, pero no estamos hablando de lo que es la real potencia de un altavoz, los RMS. Como su nombre indica, pone root mean square o raíz cuadrada media, o como yo muchas veces quiero explicar a la gente que no sabe nada o sabe muy poquito, para que se queden con la copla de que lo que significa RMS, yo siempre digo Real Music Sound, música real, ¿vale? Entonces, entender la R como real, potencia real. Entonces, cuando vayáis a comprar unos altavoces, tenéis que tener claro, no la marca, porque muchas veces es lo de siempre. Un amigo, un primo, un sitio donde habéis ido y lo habéis visto, entonces os explican que una marca es mejor que la otra, píllate este, píllate... No, no hagáis caso a esos comentarios, ¿vale? No hagáis caso a esos. Aunque ellos puedan entender, sí, ¿vale? Puedes llegar a entender y saben bastante y te puedes llegar a hacer una idea, pero lo que realmente, el que va a disfrutar de la música, el que realmente se va a gastar el dinero y lo va a tener en su vehículo, vas a ser tú. Por lo tanto, te tienes que comprar lo que a ti te guste. Si te gusta una marca u otra, pues, pues eso es lo que te tienes que comprar, ¿no? Lo que a ti te guste o no, digo yo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? El espacio donde lo vas a poner, ya sea de diámetro como de profundidad, muy importante. En las puertas tenéis que mirar siempre con 1 metro la profundidad que tenéis para que no pegue con el cristal. Normalmente las puertas suelen ser de entre 6 y 8 pulgadas, más o menos, y suelen trabajar pues en unos 4 ohmios. El tema de los ohmios, para saber diferenciarlos. Los ohmios son las resistencias que suele tener lo que es el propio cable de audio, ¿vale? Entonces, normalmente suelen ser de 4 ohmios para los altavoces normales y corrientes de equipo de cara audio. Y 8 ohmios suelen ser los que suelen tener los equipos de casa, ¿vale? Los home studios, discotecas y demás. Hay otros altavoces que son de 2 ohmios, que tienen mucho menos resistencia, pero esos ya son para equipos con potencia o cuando vamos a jugar con más de un altavoz por canal y todo eso, pues entonces hay que saber pues cómo juntar dos altavoces, si en serie o en paralelo. Pero si no te quieres complicar la vida, amplificador de 4 ohmios con 4 salidas, entonces son 4 altavoces de 4 ohmios. No te compliques más la vida, ¿vale? Los rangos de frecuencia. Ahí viene un tema muy importante. Cuando vayáis a la tienda a comprarlo, vosotros vais a tener que mirar, y esto os lo voy a explicar a vosotros, es un pequeño truco. Muchas veces yo he ido a la tienda, cuando he ido a comprarme o comparar altavoces o lo que sea, yo he llegado a dar o a preguntar por estos datos y os aseguro que si vosotros vais a la tienda y ponéis a mirar eso, yo he vuelto muchas veces loco un poco al dependiente al ver que yo sé de esos datos. Entonces, si vais con eso a una tienda, podéis quedar incluso como si fuerais expertos, porque es una cosa que muy poca gente lo sabe o muy poca gente se fija, y es algo bastante importante y que os puede hacer ahorrar dinero. Y es el tema de las frecuencias. Vosotros cuando vais, lo primero que tenéis que mirar son los decibelios a lo que llega el altavoz. Algo recomendado suelen ser siempre como mínimo 90 decibelios, ¿vale? Lo primero que vais a ver va a ser eso. Y si pasa de los 90 decibelios,
ya para empezar, ya el altavoz va a sonar fuerte. A tener en cuenta que 86 es lo que permite el oído humano sin tener que estar voceando o que le llegue a ser molesto. Entonces, 90 decibelios como mínimo suele ser bastante bueno. El kit de los ohmios. La frecuencia de los altavoces es para poder entender entre lo que es un Twitter, los medios graves, los coaxiales y los graves. Normalmente suelen trabajar entre 20 Hz a 20.000 Hz. Entonces, el pequeño truco que yo os digo siempre es que miréis que los 20 Hz son los graves. Cuanto más bajo, más grave. Entonces, un subwoofer de unos 15, 18.000 suena muy grave. Suena bien. Los medios pueden llegar hasta incluso como picos de 22, 24.000. Y los tweeter suelen trabajar con frecuencias mucho más altas. Pero a lo que a nosotros nos interesa siempre son los medios y los graves. Porque los tweeters normalmente suelen estar separados con filtros. Eso lo podéis ver cuando desmontéis un altavoz de la puerta, vais a ver que tiene una resistencia al lado y eso es un crossover para separar el audio medio con el tweeter que va hacia arriba. Así que muy importante, si cambiáis vuestro altavoz de la puerta y viene con esa resistencia, que sepáis que vais a necesitar un crossover aparte para poder separar las frecuencias. Porque si no, lo que vais a conseguir es que el altavoz no suene tan grave. De todas maneras, si tenéis un cajón de graves y ponéis en la puerta un altavoz sin crossover, no pasa nada, porque lo que ganáis son medios en las puertas teniendo los graves detrás, así que va perfecto. Así que el tema de los crossover, eso ya es voluntario. Si queréis separar más, os pilláis los crossover. Si queréis contundencia y potencia, no hace falta los crossovers. Luego, el tipo de subwoofer. Muchas veces también habréis visto de subwoofers que hay algunos que van con un agujerito. Eso se llama bass reflex. ¿Eso para qué significa? Eso es para que salga el aire de la presión del subwoofer y así por lo menos el altavoz no sufre tanto. Pues eso ya es depende de lo que tú estés buscando. Obviamente un subwoofer sellado no va a romper así porque sí, porque el altavoz está preparado para cajones sellados. Por eso cuando vayáis a comprar el subwoofer, si queréis preguntarle al dependiente o en las propias especificaciones os dicen si viene bien con un cajón sellado o no. De todas maneras, si no le vais a meter mucha potencia, ya os digo yo que el subwoofer aguanta. Hay un pequeño truco también para saberlo, si aguanta o no aguanta, y es la propia membrana que tiene, y es que cuanto más grande, mayores vibraciones va a hacer y por lo tanto más puede llegar a aguantar, si es mayor rigidez o lo que sea. ¿Sobre qué elegir? Sobre si sellado o con bass reflex. Pues hombre, si lo que buscáis es mucho grave, mucha potencia y que vibre todo, tendríais que tener un bass reflex, porque así el aire suelta la presión, se dispersa y si tenéis el coche cerrado, pega mucho más vibración. Lo malo del bass reflex es que se crea una especie de eco, pero no es un eco como tal, es digamos como que tiene una pequeña latencia, no mucho, ¿vale? Una pequeña latencia del aire, entre que ha sonado y el aire, y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el bass reflex o elegir una caja con bass reflex. Hay que tener en cuenta el tamaño, que no suelte mucha aire o que suelte mucha, eso ya es ir probando. Luego, los cajones sellados, ¿qué es lo que tiene? Pues que ya no tiene tanto retardo con el aire, la pegada es mucho más directa, mucho más exacta y es mucho más potente, pero no suena tan grave. Eso sí, pega duro. Entonces, ¿qué elegir cuál de los dos? Pues ya dependiendo de lo que busques. Si buscas contundencia, muchos graves, necesitas bass reflex, y si buscas pegada y mucha potencia que suene como más, entonces lo necesitas sellado. Sobre el número de cantidad de altavoces, hay gente que suele ponerle 8000 altavoces y hay otra gente que con 2, 4 altavoces y un cajón o simplemente 4 altavoces y suena de escándalo. ¿Es necesario un número exagerado de altavoces? No. ¿Qué consigues con tener mucho más altavoces? Pues sonidos más envolventes, no necesitas tanta potencia, puedes utilizar distintas zonas del coche para repartir el sonido y crear un sonido mucho más envolvente
sin llegar a necesitar tanta potencia, que es lo que comúnmente se suele utilizar en las casas con los 7.0 y todo eso, esos altavoces que van repartidos por la habitación. O incluso en discotecas, donde habréis visto muchas veces en los pubs, habréis visto monitores, ¿vale? Altavoces que son nada, así, y están ahí en el techo, y sin embargo aquello se oye, madre mía cómo se oye, que bien se oye, tal, donde andas siempre se está oyendo bien, y es por eso, porque hay un sonido homogéneo. Entonces, si lo que buscas es calidad, sin tener tanta potencia, ni querer despertar a la abuela, pues oye, diversificar varios altavoces por todo el coche va a quedar mejor. Si por lo contrario, lo que buscas es buena potencia, ir al descampado o ir a eventos y que se te oiga en el barrio de al lado, con 2-4 altavoces y el subwoofer, tienes más que de sobra. En el sonido envolvente, por cierto, no necesitas tantos graves. Con que tengas un altavoz o dos que trabajen para las frecuencias bajas es más que suficiente. Eso lo puedes regular tú en el propio amplificador. Normalmente uno de los canales está pensado para los graves y no necesitas tener un cajón de graves atrás ahí enorme. Que ya os digo yo que yo hace unos meses no tenía cajón de graves y sin embargo se oía, en mi coche se oía bien. ¿Por qué? Porque en el amplificador los dos altavoces que tengo a los lados los tenía como con los graves. Y se oía, lo que pasa que, bueno, a ver, yo quería más pegada y por eso al final me puse el cajón. Y bueno, esto es lo que yo quería explicar, ¿vale? Un poquito de introductoria, porque dentro de unos días vamos a poder hablar con Emilio, que es experto instalador, además que trabaja en todo esto. Muy pronto tendremos más colaboración con él y vamos a poder entrevistarlo, nos va a poder hablar un poco sobre temas de equipos de música. Y desde un punto de vista pues mucho más profesional del que yo os digo, porque yo no soy profesional, aunque lleve muchos años con el tema de la música, instalando equipos y todo eso. Pero yo no soy profesional, Emilio sí, ¿vale? Así que nada más, nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis, el próximo día 6 os espero en Elda. Elda Motors Event presenta exposición de vehículos el próximo 6 de septiembre. Con los mejores coches tuning, racing, clásico, deportivos 4x4 y la pasión sobre las dos ruedas. Desde las 6 de la tarde, un gran ambiente con la buena música y las buenas luces. Habrán además todo tipo de merchandising. No puedes perdértelo, apúntate ya. Recuerda, 6 de septiembre en Elda, Alicante. Donde ahí vamos a estar, tanto mis compañeros como yo, cubriendo un poco el reportaje. También van a estar Toki, van a estar Moncho, va a estar Emilio, MS Audio, van a estar muchos conocidos también, como Miguel, pero bueno, no quisiera yo estar nombrando uno a uno porque al final, como se me olvide decir alguno aquí, pues al final alguno me dice, oye, que no me has mencionado. Bueno, da igual, nos vemos el próximo día 6, ahí os espero en Elda, en Alicante, y esperemos hacer un vídeo diferente, ¿vale? Me gustaría de alguna manera intentar entrevistar a la gente. Esta vez sí, vais a conocer a profundidad a los participantes que tantas veces habéis visto por aquí por el canal, y esperemos que se nos dé bien, ¿vale? Chao, chao. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff.